Gracias a todos por venir. Siempre es difícil sacar un tiempo, una horita, para venir a actos como este, a escuchar, que es lo importante, que es como más se aprende, Y bueno, yo os lo agradezco porque, bueno, hoy vamos a escuchar a dos escritores importantes, pienso, Una escritora, Mila Guerrero Raya, que ya la conocéis vosotros, que es de aquí del pueblo, nos tiene embelesados con sus relatos y últimamente nos tiene más embelesado todavía con su blog Terapia Opuscular, que yo lo recomiendo, Cuando estéis así tranquilito en casa y eso, en casa o aquí en la Biblia, metéis en Google Terapia Opuscular y entráis en el blog de la señorita y ahí, bueno, podéis ver relatos, las cosas suyas, muy breves, que se leen rápidamente y dan que pensar, Yo lo recomiendo. Y bueno, y tenemos aquí al lado a Manuel Machuca. Manuel Machuca, escritor sevillano, bueno, ya nos hablará de él, de su breve apunte biográfico Mila. Y bueno, a mí me ha sorprendido porque yo me he leído estos dos libros, me los he leído uno detrás de otro, recomendados por Mila. Y bueno, son libros que se dejan leer, libros que nos demuestran que es muy difícil escribir bien, y él lo hace, Lo hace para contarnos unas historias donde, bueno, suceden cosas y los personajes son muy reales, Uno situado, la primera novela, en los primeros días, primeros meses de la Guerra Civil, una familia, una saga familiar, y El Guacamayo Rojo, que se presentó hace 3, 4 semanas, apenas un mes, una historia de unos emigrantes a principios de siglo, una historia que se cruza con la actualidad. Y bueno, es la historia de una saga familiar muy interesante. A mí me recuerda en esas historias, sobre todo en la primera parte, con las novelas de Mario Vargas Llosa, que van transcurriendo historias que se cruzan en perpendicular, Historias paralelas que se cruzan en perpendicular. Bueno, no os anticipo más, gracias por todo y os dejo con los verdaderos protagonistas, la Mila y Manuel. Sí, un breve apunte, deciros que este acto lo patrocina el Centro Andaluz de las Letras, un organismo dependiente de la Junta de Andalucía, y bueno, en colaboración con nosotros, con el Servicio de Bibliotecas Municipales del Ayuntamiento de Morón. Eso es importante para que se vean las cámaras, sobre todo, para que se sepa que esto es así. Bueno, Mila, cuando tú quieras. Buenas tardes, muchísimas gracias a todo el mundo por estar aquí y por haber escogido la literatura entre todas las cosas que podéis hacer esta tarde. Y eso está muy bien, sobre todo que como mañana es el Día del Libro y esas cosas. Bueno, yo voy a descubrir muy poca cosa de Manuel, porque además en la solapa de cualquiera de esos dos libros o en Internet se pueden encontrar con relativa facilidad los detalles biográficos que hacen que el hecho de que Manuel esté aquí con nosotros sea un honor y un privilegio. Manuel Machuca es doctor en farmacia, profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires, y consultor de la Organización Mundial de la Salud. Ha impartido cursos y conferencias en más de 20 países de Europa y América. Y ha publicado más de 100 artículos científicos y de opinión en medios de repercusión internacional. Ha recibido premios internacionales a su personalidad y a su obra científica. Ha sido presidente de la Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos y en la actualidad es presidente de la Sociedad Española de Optimización de la Farmacoterapia. Además, encontró tiempo para trabajar como voluntario en campos de refugiados en Goma, en el Congo, que ya hay que encontrar tiempo. Y además, en la actualidad visita, que yo lo sé, que lo dije el otro día en la presentación de su libro, el tristemente famoso Polígono Sur de Sevilla. No todos los días se puede estar cerca de alguien con un currículum profesional y humano como el de Manuel. Y yo me alegro mucho de que esta tarde haya podido estar aquí con nosotros. Así de lejos, Manuel parece un ilustre farmacéutico al que la vida le ha llevado hacia cauces más turbulentos, los de la literatura. Y con ello ha ganado la vida, ha ganado la literatura y además no lo ha perdido la farmacia, porque a mí me consta que sigue ejerciendo. De cerca, solamente tenéis que ver la foto del cartel que han preparado para este encuentro para entender que Manuel forma parte de esas personas con las que si alguna vez tu vida se cruza, es como si te hubiera tocado un premio. Porque no deja de aprender de su mirada. La mirada esa que tiene Manuel así de buena gente. Es que tiene una mirada de buena gente que no se puede aguantar, es verdad. Además, yo empecé a aprender así de la mirada porque yo conocí a Manuel en un curso de escritura creativa que impartía Eduardo Jordá en Sevilla y yo me sentaba así como en diagonal
Y allí no hablábamos entre nosotros, en realidad. Lo que íbamos era a presentar lo que escribíamos y a corregir y tal. Y Manuel y yo así como que nos mirábamos de vez en cuando, como que había... Y desde entonces que se le ocurrió manifestar algún tipo de empatía con lo que yo hacía, desde entonces no ha podido librarse de mí, o no ha querido, eso no lo sabemos. Pero de momento yo creo que no ha podido. Cuando el verano pasado por fin cayó en mis manos su primera novela, aquel viernes de julio, yo me vi en un aprieto tremendo, porque si no hubiera sido Manuel, yo no me lo hubiera leído. Yo estaba harta de verdad de tanto relato de la guerra civil y de tanta historia, además el que me conoce lo sabe, que huyo de las cosas de la guerra civil. De todas maneras, yo me enfrentaba entonces a un doble reto. Me enfrentaba a leer algo de alguien que conoces, que es muy difícil, porque es muy difícil ser objetivo cuando lees algo de alguien que conoces, aunque lo conozcas poco. Y también sobre algo que no es un tema que no es tu favorito. De todas maneras, no tuve ningún problema, no hubo caso, no hubo esfuerzo ni condescendencia en la lectura de aquel viernes de julio. Es un relato sereno, visual y virtuoso que me atrapó, la verdad, no sé explicarlo de otra manera. No tiene nada que ver con lo que yo me hubiera esperado. A mí una de las cosas que más me gusta en este mundo es aprender. Y con aquel viernes de julio aprendí cosas de mí, sobre todo que está estupendo equivocarse cuando piensas que vas a leer algo y te encuentras con otra cosa. Y a mí me encantó equivocarme con aquel viernes de julio. Y además me lo leí en tiempo récord y desde entonces todo el mundo que me conoce anda por ahí diciendo leerse aquel viernes de julio, que es que merece la pena. Además, aquí en Morón yo sé que hay mucho gusto por la literatura de trasfondo de la guerra civil, ambientada en la guerra civil, y me parece una pena que la gente de Morón no se lea este libro, porque a lo mejor hemos leído demasiadas cosas tópicas y aquel viernes de julio no lo es. Entonces, yo lo recomiendo yo. Se lo recomendé a mis alumnos del aula de la experiencia, que hay alguno que otro por aquí, qué pesada que me pongo, cuando a que sí, mírala como me dice que sí. Y bueno, en realidad lo que decía, que se lo recomiendo a todo el mundo que quiera escucharme porque está lleno de dulzura, de valentía y de verdad. Eso, que es del año pasado, y ahora en un año, bueno, en 2 años, ¿no? No, año y poco, al señor se le ocurre publicar esto. Bueno, pues con yo he practicado... Con el guacamayo rojo, yo he practicado el ejercicio del deleite. Me lo he bebido a sorbito por obligación, porque yo tengo la vida estructurada que no puedo hacer otra cosa. Pero lo he disfrutado por devoción, porque mientras más bebía, más me gustaba. Al principio me costó un poquito más, pero a medida... Y con el guacamayo rojo yo he vuelto a aprender de mí. He aprendido que soy más Luis Guzmán de lo que me gustaría. Me gustaría no preocuparme tanto por las cosas que pueden que pasen mañana o nunca. Y también he aprendido que puedo llorar por una tía Gloria que nunca tuve. Y también he aprendido que la prosa de Manuel no necesita artificios para enamorarte. Te lleva y te trae en volandas de un mundo a otro en un ejercicio de certeza, de pasión sin engaño y de honestidad. Y bueno, ya está. Muy bien. Bueno, muchas gracias, ¿no? No sé por dónde empezar. Mira que me he traído las chuletas aquí porque me gusta reposar lo que quiero decir, ¿no? Pero primero agradeceros que estéis aquí, que es un día complicado, que es un día que tenemos muchas cosas, que es un día de fútbol también, que nos interesa que es un equipo así modesto, pues a lo mejor pueda hacer historia, aunque no nos toque muy cercano a Andalucía, ¿no? Y entonces yo creo que, bueno, os quiero agradecer primero que estéis aquí, ¿no? Y quiero agradecerlo porque, de verdad, os voy a decir muchas cosas de las 2 novelas, pero si yo hubiera tenido que venir aquí, nada más que hubiera terminado la primera, no podría haber dicho ni la mitad de lo que
lo que voy a decir, ¿no? Y se debe, sin duda, a haber interactuado con lectores, ¿no? Con buenos lectores, con personas que además no importa que sean pues críticos hasta la extenuación, ¿no? Porque yo he podido aprender muchísimo de mis novelas gracias a las personas con las que he hablado, ¿no? Porque una cosa es lo que tú escribes de una manera consciente, quieres hacer esto, vas a estructurarlo de tal forma, vas a hacerlo de tal otra, pero hay un subconsciente traicionero que te hace escribir las cosas de una manera, que te hace decir cosas de las que no eres consciente, y eso nada más que muchas veces es posible aprenderlo gracias a otras personas que te empiezan a decir cosas sobre tu novela, que rescatan ciertas cosas y dices, pues yo no lo había visto así, pero me parece que tiene mucha razón. Yo he aprendido con la literatura a hablar, decir, en mi opinión, creo que puse, ¿no? Porque creo sinceramente que es en mi opinión, porque es mi opinión consciente, porque después hay ese otro tipo de cosas que están ahí, que muchas veces dicen, tiene usted más razón que un santo, y es verdad, ¿no? Y te ayuda a conocerte a ti mismo, ¿no? Lo que ha dicho Mila antes, ¿no? Dice, qué bonito que al final pues una novela te ayude a saber más de ti mismo, ¿no? Que creo que es uno de los fundamentos de la cultura, ¿no? Entonces, quiero desde ya, ¿no? Pues daros las gracias más sinceras, lo puedo decir, porque yo lo que más disfruto como lector es poder escuchar cosas de mis novelas y poder compartir, ¿no? Por supuesto, agradecer las palabras de Mila, ¿no? Yo a Mila la admiro mucho como escritora, además le he visto una trayectoria de evolución que de alguna forma hemos ido de la mano, aunque a veces lejos, hemos llevado tiempo sin estar en contacto, pero lo hemos retomado porque teníamos lazos, ¿no? Desde aquella época y yo la admiro mucho como lo que escribe, la voluntad y que con la que aprende su tenacidad, porque al final los escritores dicen, o se les atribuye a los escritores mucho el tema de la inspiración, ¿no? Tú, como un don innato para escribir, detrás de escribir hay mucho ocurre, ¿no? Como cualquier otro oficio, ¿no? Cuando se habla del oficio de escribir, ¿no? Es que yo lo creo totalmente, porque el trabajo artesanal que hay detrás de eso se puede comparar a cualquier otro tipo de trabajo. No hay más mérito que el trabajo, por lo menos para los que pisamos tierra, ¿no? Para los grandes elegidos, pues el talento pues hace marcar esa diferencia que hace que no todos estemos ahí, ¿no? Y entonces pues quiero darle las gracias a Mila porque de alguna forma me siento cómplice con esa carrera literaria que llevamos, ¿no? También agradecer a la biblioteca, ¿no? de Morón, ¿no? Y la persona de Juan Diego Mata, ¿no? Por hacer posible este encuentro y por esta labor que se hace en promoción y difusión de la cultura que, pues que desgraciadamente sigue siendo un pariente pobre en nuestro país, ¿no? Es muy difícil ganarse la vida escribiendo, ¿no? Y es mucho más fácil, pues ganar dinero con otro tipo de cosas y desde otras perspectivas, ¿no? Yo creo que la cultura hace mucho bien al progreso de los países, ¿no? Y en la situación que estamos en este país, pues yo creo que se puede explicar de muchas formas, ¿no? Pero de una forma así profunda también tiene que ver con nuestra falta de formación, ¿no? Hemos tenido oportunidad de hacer dinero, pero no hemos progresado como civilización, ¿no? Bueno, hoy para mí es un desafío especial porque la verdad que nunca había presentado dos novelas a la vez, ¿no? Siempre he presentado una y hoy presento dos, ¿no? Y cuando estaba preparando esto, pues digo, bueno, quien me conoce sabe que a mí los retos me van, ¿no? De hecho, ya estoy preparando una tercera novela que pretende ser un desafío hacia mí mismo, porque creo que a la edad que yo tengo, si esto no se hace con desafíos y planteándose retos, pues tampoco merece la pena, ¿no? Y como esto es un desafío, pues me apetece y ahí vamos, ¿no?
Aquel Viernes de Julio y El Guacamayo Rojo han sido mis dos primeras novelas, ¿no? En realidad El Guacamayo fue la primera, pero la tuve que dejar aparcada, ¿no? La comencé después de un encuentro maravilloso con la tía Gloria de Brasil, a la que conocí cuando tenía 10 años, que le perdí la pista y que la encontré cuando tenía 40 y tantos en Brasil, gracias, bueno, a mi trabajo profesional de farmacéutico, que estuve allí en un congreso y después de 5 años buscándola, gracias a una colega brasileña, la pudimos encontrar, ¿no? Pero esta historia, que la empecé cuando la encontré, pues la tuve que dejar aparcada porque realmente no encontraba la forma de contar la historia que quería contar, ¿no? Y esta historia por fin pude hacerla cuando aquel Viernes de Julio me dio la experiencia necesaria como para escribir una novela más compleja como El Guacamayo Rojo, ¿no? Que, como ha dicho Juan Diego, tiene una estructura bastante más compleja. Me ha encantado esa referencia a Mario Vargas Llosa, porque desde el principio El Guacamayo Rojo la planteé como La tía Julia y el escribidor de Vargas Llosa, y como otros libros, como su autobiografía del pez en el agua, de capítulos alternos, ¿no? Porque me parecía que era la forma que tenía que contar eso, ¿no? Y bueno, y para mí, pues sin el oficio que era necesario para escribir algo así, pues me hubiera sido mucho más fácil perderme, ¿no? Si hubiera persistido en aquello, tanto en la trama, en lo que es la trama de la novela, como en lo que en realidad quería contar, ¿no? El fondo tras el que se hace una fabulación, pero que detrás de esa historia, de esa fabulación, pues está una persona que realmente quiere transmitir una serie de cosas que además tienen un aspecto muy personal, ¿no? Pero y volviendo a aquel Viernes de Julio, ¿no? Cuando comencé a escribir aquel Viernes de Julio, me pasó un poco lo que cuenta Milas, ¿no? Una novela sobre la guerra civil, ¿no? Es lo que de pronto me aparece la inspiración a través de dos personas que se encuentran en la farmacia de más de 80 años, que empiezan a contarse cosas de cuando eran pequeños, y yo digo, esta es mi historia, ¿no? Digo, una novela sobre la guerra civil, digo, ya tengo un 50% de lectores que no me van a leer, ¿no? Porque le produce alergia, ¿no? Digo, pero yo, que además soy tremendamente optimista, ¿no? Y yo creo que si alguna cualidad tengo es la tenacidad, ¿no? Pues llegué más allá con el pesimismo, ¿no? Y una novela sobre Sevilla, ¿no? ¿A quién le va a interesar una historia sobre Sevilla fuera de Sevilla, ¿no? Así que me encontraba con esa idea de novela que solo le podía llamar la atención al 50% de los lectores de una ciudad de España, de un país además como España poco lector, y de una ciudad que probablemente lo es aún menos, ¿no? Así que un autor desconocido iba a escribir una novela sobre un tema que producía alergia en una ciudad en la que hay poca gente que lee, ¿no? Y se me ocurrió lo del mandahuevos de Federico Trillo, ¿no? Pero, sin embargo, aquel Viernes de Julio ha sido una novela de éxito, ¿no? Entre comillas, ¿no? Al menos de más éxito que lo que mis editores, que está aquí Ismael, que me ha acompañado, ¿no? Y yo hubiésemos imaginado, y él también sabe que yo soy muy optimista con estas cosas, y tenemos nuestra pequeña historia personal sobre cuántos ejemplares íbamos a vender de aquel Viernes de Julio, y cuánto nos reíamos al principio, ¿no? Y yo creo que ha tenido más éxito del que habíamos pensado, y yo creo que además también es una novela que va a tener mucho recorrido todavía, ¿no? Y lo que es curioso, ¿no? Una novela que la presenté en Argentina, en Buenos Aires, en Rosario, que la he presentado en Costa Rica, que ha gustado a mucha gente que no es de Sevilla, que jamás pisó Sevilla y que no tiene ni idea ni de cuándo ni de por qué sucedió la Guerra Civil Española,
que no es capaz de responder, probablemente como nosotros, a tantas preguntas que nos podíamos hacer sobre aquella contienda, ¿no? ¿Por qué ha sido así, no? ¿Por qué ha sido así? Pues es algo que me gustaría analizarlo con ustedes, pero voy a hablar del guacamayo rojo porque creo que puede ser interesante hacer un análisis conjunto, ¿no? Porque el guacamayo rojo, a diferencia de aquel Viernes de Julio que se publicó en noviembre de 2012, ¿no? Que tiene, pues eso, prácticamente no llega todavía al año y medio desde que la publicamos, pues el guacamayo tiene todavía poco recorrido. Se presentó el 28 de marzo, ¿no? No ha hecho un mes que se presentó en sociedad, ¿no? Aunque su acogida está siendo excelente, ¿no? Podemos decir que no ha crecido todavía como su hermana mayor, que sigue creciendo, ¿no? Y que es un buen síntoma, pero a pesar de eso ya hay lectores que me han dicho que se la han leído 2 veces y que nada más terminarla han vuelto, han retomado y han comenzado de nuevo a leerla, ¿no? Más la historia del guacamayo rojo carece de las aristas que os he comentado, ¿no? De aquel Viernes de Julio. Es una historia de migrantes andaluces, de 3 generaciones de migrantes andaluces a Brasil a lo largo de los últimos 100 años. La historia de la migración andaluza a Brasil es poco conocida en Andalucía, aunque afecta esencialmente a la Andalucía oriental, ¿no? Que es la que más emigró a Brasil, pero no es muy conocido que, por ejemplo, Andalucía fue la comunidad autónoma que más emigrantes dio a Brasil en el primer cuarto del siglo XX, y siendo España el segundo país después de Italia, y más que Portugal, que dio en aquella época emigrantes a Brasil. Pero bueno, es una historia poco conocida, pero no es algo que eche para atrás, ¿no? Además, en la otra trama es algo muy actual, ¿no? Uno de sus protagonistas, Luis Guzmán, es un arquitecto sevillano de 30 años que en el año 2011 le deja a la novia, se queda en paro, y por el tema de la crisis y la burbuja inmobiliaria, y decide emigrar a Brasil, ¿no? Y ahora, si pensamos, ¿no? ¿Quién no tiene ahora un conocido, un familiar con carrera universitaria, bien preparado y que se ha visto obligado a salir de España en medio de este esperpento que supone el fracaso educativo de la España democrática, ¿no? Pero su lectura, como se ha comentado también, ¿no? Pues puede ser complicada para algunos al principio, al alternarse historias, ¿no? Mezclarse personajes, ¿no? Con muchos personajes, historias que después se mezclan, se entrecruzan, de personajes en momentos diferentes, ¿no? Y entonces me pregunto, y quería reflexionar con ustedes, ¿no? Y esto que les voy a comentar ahora no es una afirmación, sino simplemente un pensamiento para compartir, ¿no? ¿Qué es lo que hace una novela tener éxito, ¿no? Y para introducir eso, pues voy a dar mi opinión, ¿no? El camino hacia el éxito de una novela probablemente radica en muchos aspectos, ¿no? Pero uno de ellos tiene que ver con la capacidad del lector de empatizar con la historia, con sus personajes, con la historia que cuenta el autor, ¿no? Que muchas veces no es consciente, como dije antes, ¿no? de lo que en realidad, cuántas historias está contando, ¿no? A mí me gustaba mucho Sara Mesa, que la cito en el libro, ¿no? Que habla de las ciudades, ¿no? Que hay muchas ciudades dentro de una ciudad. Y yo, pues parafraseándola un poco a Sara, pues también diría que hay muchas novelas dentro de una novela, ¿no? Y al menos tantas como lectores tiene, ¿no? Y pienso que, por ejemplo, lo que le hace a aquel Viernes de Julio, pues ser una historia universal, no es que sea una novela sobre la Guerra Civil Española, ¿no? Porque realmente aquel Viernes de Julio no emite juicio alguno sobre ella, no es el motor de la novela La Guerra Civil, en todo caso es la superficie, el marco en el que sucede la acción, la superficie en la que se apoya, aunque nunca huya de señalar los hechos que sucedieron, ¿no? Yo he tenido una preocupación, como vengo de la investigación, pues mucha preocupación de documentarme y de que todas aquellas cosas que
que sucedían, estaban sucediendo de verdad en aquellos momentos. Por ejemplo, yo tuve una obsesión, hasta encontré una página web sobre las lunas en cada día, ¿no? Y hay una página web en la que uno pone el 13 de marzo de 1223 y te dice si había cuarto menguante, cuarto creciente, y hasta las lunas las busqué, ¿no? Muchas personas me han hablado de aquel Viernes de Julio como una novela de la Guerra Civil, como he dicho, ¿no? Y no estoy de acuerdo, ¿no? Aquel Viernes de Julio sucede en la Guerra Civil, pero es ante todo, para mí, después de todo lo que he aprendido con los lectores, una reflexión sobre la amistad y sobre la veracidad de los sentimientos, ¿no? Aquel Viernes de Julio es una historia de amigos que dejan de serlo porque las circunstancias que en otros momentos eran favorables para esa amistad cambian. Y yo me pregunto, ¿por qué somos amigos, no? ¿Por qué hay algunos amigos que lo son siempre? ¿Son porque no hemos tenido problemas? ¿Hemos sido continuando siendo amigos a pesar de los problemas? ¿Hay gente que nos ha dado problemas y simplemente hemos huido? Yo creo que es una historia que, dependiendo de las circunstancias, nos podemos encontrar, ¿no? Porque ser amigos es compartir un muro en el Facebook, ¿o qué es el amor, no? ¿Hasta dónde llega el amor y dónde llega el capricho, ¿no? El encoñamiento, que decimos de una forma vulgar en Andalucía, ¿no? ¿Se puede dar la vida por amor? Probablemente sí, quien sea capaz, ¿no? Pero ¿y por encoñamiento? ¿O se puede dar la vida de otros por nuestro encoñamiento? ¿Por nuestra amistad? ¿Por lo que sentimos? Yo, como he dicho antes, ¿no? Confieso que he aprendido mucho, ¿no? De aquel Viernes de Julio en este año y medio que lleva en las librerías, y es gracias a ustedes, ¿no? Y por eso aprecio, las dos novelas tienen página web, una es aquelviernesdejulio.es y la otra guacamayorojo.es, y en las dos tengo el rincón de los lectores, ¿no? Y para mí es un espacio increíble para aprender, ¿no? Gracias a la experiencia que vierten los lectores que se asoman allí, ¿no? Aquel Viernes de Julio creo que cuenta problemas universales, y es lo que hace que los lectores de Costa Rica, de Argentina, de Perú, de Colombia, que se ha vendido mucho en Colombia, pues la entiendan perfectamente, ¿no? Yo siempre hago la comparación con las películas de Woody Allen sobre Nueva York, ¿no? ¿Qué es lo que hace grande a una película de Woody Allen? ¿Nueva York? ¿O la historia humana en la que nos reflejamos, estemos en Nueva York, en Morón, en Sevilla o en Múnich, ¿no? Yo creo que es aquella forma de vernos reflejados, ¿no? Porque yo creo que aquel Viernes de Julio cuenta problemas universales que tratan de resolver personas imperfectas, como somos cualquier ser humano, ¿no? Yo he huido de los personajes héroes, ¿no? Yo creo que ninguno es perfecto ni ninguno es valorable, porque creo que las personas no lo somos, ¿no? Somos imperfectos como cualquiera de los que estamos aquí, ¿no? Que somos capaces de lo mejor, pero también de lo peor en determinadas circunstancias, ¿no? Que vamos resolviendo las cosas a salto de mata, tal y como van apareciendo en nuestras vidas, improvisando la mayoría de las veces conforme nos vamos encontrando, ¿no? Actuando las cosas sobre la marcha. Aquel Viernes de Julio no es una historia de amor entre un señorito de Sevilla y una gitana prostituta y pobre. Es una historia humana, y como historia humana puede ser cruel, puede ser injusta, desmedida, pero también es valiente, es leal, es noble, ¿no? Yo creo que es una novela que no acaba con su lectura, ¿no? Sino que bien puede empezar cuando se cierra, ¿no? A mí, cuando una película me gusta, ¿no? Es aquella que te permite seguir hablando de ella con la persona que has ido después de salir del cine, ¿no? Igualmente, que creo que El guacamayo rojo tampoco es una historia de migrantes, de gente pobre o herida que se ve expulsada de su tierra por la injusticia que la clase dominante comete contra los ciudadanos, ¿no?
esa clase social dominante que es además cada vez más valiente, ¿no? Puesto que ya en nuestro país osa cebarse no solo con los obreros y los trabajadores peor formados, sino que se ha atrevido hasta con los universitarios de más nivel, ¿no? Sí, probablemente es una historia de migrantes, pero no solo eso. El Guacamayo Rojo es una reflexión sobre cómo alcanzar los sueños. Esos sueños que todos tenemos, que todos hemos tenido, que hemos alimentado pues junto a otras personas o en la intimidad, ¿no? Que muchas veces buscamos encontrar fuera, pero que casi siempre radican en nuestro interior, ¿no? El Guacamayo es también un modesto homenaje a la literatura, ¿no? En el que juego con citas tácitas, ¿no? Y ocultas también de escritores que me gustan y que la trama pues, me ha permitido incluir, ¿no? Pero sobre todo es un libro de viajes, del viaje más aventurero que una persona puede realizar, ¿no? Y que no se dirige a otro lugar que al pozo en el que radica la verdad, como dice el escritor brasileño Jorge Amado, ¿no? Nuestra verdad, que hubiera dicho mi abuelo Gabriel, ¿no? Que él hablaba siempre de mi verdad, ¿no? Porque mi verdad no es más importante que la verdad de otros, ¿no? El Guacamayo creo que es una reflexión sobre la influencia que muchas personas han ejercido sobre lo que somos hoy. Esas que con frecuencia son los familiares cercanos, pero que también son otras que aparecen en momentos especiales como un rayo luminoso, ¿no? Es un homenaje a la tía Gloria, ¿no? La tía Gloria como persona que a mí me marcó cuando tuve 10 años y la conocí una semana y que cuando tenía 40 pues inicié la búsqueda de ella para encontrarla y de alguna forma esta novela también es encontrar mi propia respuesta a cómo una persona a la que conocí una semana, que era prima segunda de mi madre, o sea que eso de llamarle tía era pues un poco por llamarle de alguna forma, marcó tan profundamente mi vida, ¿no? Y el Guacamayo también interpela al lector sobre quiénes son esas tías glorias para cada uno, ¿no? Sobre dónde están nuestros sueños, sobre qué estamos haciendo para conseguir nuestros sueños, ¿no? En esta vida que suponemos que es única, ¿no? Y bueno, ya no quiero cansarles más y me encantaría que pudiéramos hacer algún debate o alguna reflexión conjunta a modo casi de ejercicios espirituales, ¿no? Creo que aquel Viernes de Julio y el Guacamayo Rojo hablan de seres humanos, ¿no? De seres humanos a los que podemos reconocer y en los que podemos reconocernos, ¿no? Por eso una historia sobre la guerra civil en Sevilla o el periplo de generaciones de migrantes andaluces en Brasil nos pueden decir tanto y nos pueden ayudar como lectores a hacernos más humanos, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es la cultura, ¿no? Humanizarnos. Muchas gracias. Sí. Me interesa ese momento en el que decide cortar esa historia, me interesa luego el momento en el que decide volver a ella y esa contradicción o quizás ese trauma o ese choque que se genera después de haberlo dejado en la nevera durante un tiempo, enfrentarte a lo que estaba ahí guardadito. Sí, es curioso, ¿no? El Guacamayo Rojo nace en el año 2007, cuando encuentro a la tía Gloria en Sao Paulo, cuando la veo allí y empieza a contar mi historia de lo que ha sido su vida, las generaciones, de tal. Y entonces, en ese momento, Manuel Machuca era un investigador colaborando con la Organización Mundial de la Salud, escribiendo literatura científica, dijéramos, artículos de investigación, y me obsesiono excesivamente. No tengo oficio para escribir, él había escrito relatos y esto, pero el enfrentarme a estructurar una novela tenía poca experiencia.
Me obsesionó con Mario Vargas Llosa, la tía Julia, el escritor de estructura, pero realmente poco más o menos que lo que voy consiguiendo escribir es una crónica familiar, ¿no? Es como cualquiera dice que tenemos muchos en la familia, ¿no? Yo soy el historiador de la familia que te cuenta no sé cuánto y que vamos a ellos para que nos cuente y bueno, y realmente cuando se bautizó no sé quién y que aquello que pasó en la familia que nadie quiere hablar, que fue realmente lo que pasó, ese tipo de fuente. Entonces yo me alejé, quería escribir una novela, pero lo que estaba haciendo es como una revisión sistemática de la literatura sobre mi familia, ¿no? Entonces no llegaba, por más que intentaba contrastar el tema, no llegaba a contar una historia de contarla tomando una cerveza, ¿no? Entonces, conforme tenía esa voluntad de ir escribiendo esa novela y crecía mi deseo de ser escritor, me daba cuenta de que necesitaba contar otra historia, porque esta historia pedía una estructura compleja y necesitaba entrenarme con otro tipo de escritura, ¿no? Y entonces dije, hasta aquí llego. Aparco, también coincidió con la muerte de ella, ¿no? Que a mí me pesó mucho y pasó justo cuando había terminado un congreso científico en el que personalmente pues, yo era presidente del comité científico y había tenido muchas dificultades para organizarlo bien y para mí aquello me hirió, ¿no? Emocionalmente, ¿no? Entonces pensé que si podía escribir una historia que me comprometiera menos desde el punto de vista emocional, porque estaba el tema emocional, personal, o sea, porque esta historia es muy autobiográfica, ¿no? Detrás de Luis Guzmán, de los dos Luis Guzmán que hay en la novela, que además he querido llamarlos a los dos padres e hijos de la misma forma, estoy yo, ¿no? Pues quería hacer una historia que fuera de una estructura más simple, que me comprometiera menos emocionalmente, que no me tocara y que de alguna forma me diera ese oficio que yo pensaba que me iba a ayudar a darle solución a este tema, ¿no? Bueno, pues escribo aquel viernes de julio y llega el momento en el que, bueno, es el momento de escribirlo. Para mí era, pues, pensaba que era una deuda con ella, pero realmente era una deuda conmigo mismo, ¿no? Y yo creo que ella no tenía nada que ver en esta historia, ¿no? Y paseando por la calle Feria de Sevilla, pues un día de estos que dices, tengo que empezar, voy a ver si retomo estas historias, me encuentro un libro en una librería, en el escaparate, como que me estaba diciendo, mira para acá, ¿no? Pone Emigrantes andaluces en Brasil. Una historia de una profesora de la Universidad de Cádiz con la que me estoy escribiendo y vamos a hacer alguna cosilla, donde cuenta, es un libro científico, es una historiadora, donde cuenta pues, relatos de la vida de los emigrantes andaluces en Brasil. Y ese fue el momento en retomar esto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando entierras una cosa y la dejas aparcada por un par de años, cuando la vas a desenterrar te la encuentras deteriorada y con gusanos. Y entonces probablemente todas las dificultades que tenía en el momento que las dejé volvieron otra vez. Y eso me causó una gran frustración, porque el problema que tenía yo a la hora de escribir la novela era el mismo que tenía en aquel momento, que es lo mismo que nos pasa cuando aparcamos los problemas, vamos a dejarlo, cuando nos toca en la vida, pues el problema está igual o peor, ¿no? Pero seguí trabajando la historia y de pronto pues encontré, porque el problema real era cómo me insertaba yo en la novela. Cómo novelaba yo mi propia, detrás de qué personaje me escondía.
Y encontré pues esa oportunidad pues, de caer en la cuenta de que un personaje de una profesión ahora mismo castigada como es la arquitectura después de la burbuja inmobiliaria me podía servir para tener esa cierta lejanía, que no es tal, pero sí pues, hacer una historia que realmente no ha existido, la parte moderna así como la parte antigua. Tiene una cierta semejanza a la historia de mi familia en Brasil, ¿no? Desde que salieron de Almería en el año 1904. Esta historia es totalmente fabulada, pero tiene mucho de mí como tratando de transmitir la magia de ese encuentro, ¿no? Entonces, para mí fue clave pues, encontrar ese libro que me permitió pues volverme a concentrar en la historia, poder documentar y hacer más real la historia antigua y trabajar para encontrar esa figura que me permitía de alguna forma introducirme en la novela, ¿no? Cuando yo lo conseguí y conseguí estructurar eso, la novela salió porque tiene 460 páginas, la he escrito en 7 meses. Empecé en abril y se terminó en noviembre, ¿no? A partir de noviembre ya le puse el fin y empecé bueno, toda la parte no menos compleja y ardua que es de corregir cosas y eso, ¿no? Pero para mí fue la clave esa, ¿no? La clave esa, ¿no? Y sí, ahí entonces sí me di cuenta que el trabajo de aquel viernes de julio me había servido. Me había servido porque me ha permitido pues relatar la historia de una forma pues ágil y de una forma pues un poco más madura, ¿no?